Bueno, ahora sí ya empezó a grabar la sesión. Y doctor, pues bienvenido, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si me permite, voy a empezar a leer su frase curricular. El doctor Saúl Tobar Arriaga obtuvo su doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania. Su maestría en ciencias en mecatrónica por la Universidad de Siegen, Alemania, y es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es coordinador de la maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial. Sus intereses de investigación incluyen diagnóstico médico automático e inteligencia artificial. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del perfil PRODEP. Ha sido presidente del IE Sección Querétaro y del capítulo de IE Computational Intelligence. Asimismo, es miembro regular de la Academia Mexicana de Computación y miembro de la Sociedad de Honor del IE, ETA Kappa Nu. Pues doctor, muchísimas gracias y bienvenido. La sala es de usted. Muchísimas gracias, Yare. Saúl, antes de darte la palabra, entonces nada más comentar la dinámica que decíamos ahorita. Te escuchamos en tu presentación. Quienes estén interesados o interesadas en hacer alguna pregunta, vamos a estar al pendiente del chat para poder ir moderando las preguntas y al final abriremos los micrófonos y las cámaras para poder hacer algunos intercambios de idea. Muchísimas gracias nuevamente, Saúl. Estamos al pendiente. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias también por la introducción pues por invitarme. Por ahí en la invitación decían que aquí hay personal médico también, personal eh, de varias áreas del conocimiento y bueno, pues para mí es sacarme un poquito de mi zona de confort. Yo comúnmente presento a estudiantes o colegas de ciencias de la computación y para mí este tipo de presentaciones son muy importantes. Asimismo, es un tema muy actual, es un tema que, si bien yo no soy experto en bioética, pues mi área sí es inteligencia artificial aplicada a la medicina. Y como tal, pues probablemente tenga eh, digamos, algunas reflexiones que me han surgido desde el lado de acá del desarrollo de software de ciencias de la computación. Y bueno, pues eso se los quería compartir. Fue también para mí al elaborar esta presentación, es la primera vez que hago una presentación sobre este tema. Eh, bueno, pues tuve que pues, pensar mucho, ¿no? De lo que me he venido enfrentando estos últimos años respecto a estos aspectos éticos. Entonces, pues, yo espero que esta presentación, pues, sea, aunque sea un poquito de su utilidad, como les digo, probablemente eh, yo sepa mucho menos que ustedes en aspectos de bioética, pero bueno, desde el punto de vista de computación puede ser algo interesante para ustedes. Y bueno, el primero quiero hablar un poquito de la medicina, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial está transformando este campo. Eh, como tal, la inteligencia artificial y la medicina como que comparten mucho, porque en medicina pues hay problemas complejos, hay problemas difíciles donde hay muchos datos, no es como el enfoque tradicional de computación donde los problemas son, este, le llamamos de tiempo polinomial, ¿no? Su complejidad computacional, así se le llama, no voy a abundar mucho. Y entonces cuando pues los problemas son demasiado complejos, pues los algoritmos tradicionales no funcionan. Entonces tenemos que utilizar algoritmos de aproximación. Y la inteligencia artificial, la verdad es que es eso, al final y al cabo, son algoritmos que funcionan más o menos, pero sí nos entregan resultados que son muy útiles. Es decir, por ejemplo, obtener la raíz cúbica de 27 pues es un resultados 3, ¿no? Ajá, hacer un algoritmo para obtener este resultado, pues es sencillo. Ajá, pero si hacemos un algoritmo de aproximación y el resultado me da 2.999, pues no hay ningún problema, ¿no? Es totalmente útil, ¿no? Entonces, la medicina es una rama donde hay muchos de ese tipo de problemas complejos que no se pueden resolver de manera tradicional. Y bueno, pues
¿qué queremos obtener de aquí? Pues detectar mucho enfermedades o dar tratamientos, ¿no? Sobre todo. Y sabemos que la IA puede revolucionar esto, sobre todo porque ya hay muchos datos. Entonces, y también otra cosa que es hay poder de cómputo, hay computadoras más poderosas y bueno, ha habido algunos cambios muy interesantes. No les voy a hablar tanto de inteligencia artificial porque este, pensé que era mucho ya el tema grande y entonces nos íbamos a llevar mucho. Pero en inteligencia artificial, este, hay muchos tipos de algoritmos y hay algoritmos supervisados, no supervisados. Ajá. Y también hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial para diagnóstico y para tratamiento. Aquí yo en lo que me he especializado ha sido un poco más en el tratamiento. En un principio hacía robótica médica para hacer cirugía, pero ahorita ya me dedico más al diagnóstico, que le cae muy bien al área de inteligencia artificial. Y bueno, pues también como toda tecnología, pues tiene preguntas éticas y en el caso de inteligencia artificial, pues no se salva, ¿no? ¿Qué beneficios hay? Bueno, por ejemplo, teniendo muchos datos y teniendo poder de cómputo fuerte, este, pues ya podemos hacer diagnóstico temprano en imágenes, por ejemplo, o en otro tipo de datos. Ese es algo que es un cambio un poquito de paradigma. Ahorita voy a hablar un poquito de los paradigmas de, de médicos y otro que es tratamientos personalizados. O sea, ahora si tenemos datos de personas o muchos datos, podemos tener o tratar de tener terapias más acordes al paciente y bueno, otra vez eficiencia operativa, es mejor gestión de agendas, camas, recursos, sobre todo en esas tres áreas es donde más se ha utilizado o se está utilizando. A mí me gusta mucho hablar de este tema, le llamamos medicina 3.0, es una, mm, es algo que propone el autor Peter Attia de este libro que se llama Outlive o Sin Límites en español. Y me gusta mucho el concepto. Habla de lo que se llama medicina 3.0. Y este tipo de medicina hace más hincapié en la prevención que en el tratamiento. Si nos vamos, digamos, a medicina 2.0 o incluso 1.0, el autor dice, bueno, en la medicina 1.0 es como medicina, digamos, que es prueba y error, ¿no? A ver, vimos que esta hierbita me sirve, y pues es una observación y ve cómo funciona, entonces vamos a seguir usándola. Es una manera, digamos, como tradicional, ¿no? Como algunas culturas desarrollaron su medicina con el paso del tiempo y sí funciona, ¿no? Sí sabemos que algunas cosas funcionan, pero no tiene como una base científica como tal, o sea, no se conocen bien los mecanismos de cómo funcionan los medicamentos. En la medicina 2.0 sí, ahí ya hay conocimiento científico y se hacen pruebas ¿cómo se llama? Para saber si estos tratamientos funcionan, se entiende la mecánica, ¿no? De las medicinas, del organismo, etcétera. Lo malo de la medicina 2.0 es que se tarda en entrar. Entonces, cuando entramos es ya cuando la persona está enferma, ¿no? Entonces, en diferencia de la medicina 3.0, es que aquí tratamos de prevenir. Y otra cosa es que considera al paciente como individuo único y el tratamiento pues, ya sería de acuerdo al paciente, ¿no? Incluso las dosis, ¿no? De medicamentos. Y su punto de vista es la evaluación honesta y aceptación del riesgo, incluido el riesgo de no hacer nada. Cuando no nos hemos encontrado personas que no quieren saber que tienen, ¿no? Son muy reacias a ir al doctor porque dicen, es que el doctor me va a encontrar enfermedades y me va a dar medicina y pues va a estar peor. Entonces, aquí la idea es más bien que vamos a evaluarnos, vamos a ver qué tenemos y vamos a tratar de hacer un plan para no enfermarnos. Y bueno, otro es el presta más atención al mantenimiento de la calidad de vida. Entonces, para lograr esto, creo que la inteligencia artificial es clave. Aquí, por ejemplo, otro punto importante que la medicina utilizando inteligencia artificial nos puede ayudar es para lograr como contrarrestar estos cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que es la enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes tipo 2, que todas estas enfermedades, yo sé que hay médicos entre ustedes, pues están interrelacionadas, ¿no? En algún momento. Y si nosotros logramos hacer
algoritmos o modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a prevenir a estos jinetes, pues podremos tener un gran impacto. Es algo que yo he estado trabajando. Más adelante les voy a mostrar uno de los proyectos que estoy haciendo que tratan de utilizar imágenes de fondo de ojo donde se pueden detectar muchas cosas, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, vasculares, etcétera. La idea de aquí es pasar de lo que le llaman el medicamento o medicina 2.0, donde pues, si vemos aquí, esto es como nuestra salud, ¿no? Y aquí viene siendo pues nuestra vida, ¿no? En años. Entonces, pues la idea es pues, mantenernos lo más pues sanos posibles hasta pues ya que llegue pues la edad de que pues obviamente pues de caer la salud, ¿no? Y si usamos medicina 2.0, pues ya cuando es un poquito tarde, pues sí, vamos a lo mejor aumentar nuestros años de vida, pero pues la salud va a estar muy baja. Nos vamos a sentir mal y más que vivir los últimos años de nuestra vida, vamos a estar padeciendo. Entonces, hay muchas motivos para seguir con esos temas de la salud con IA, ¿no? Por ejemplo, hay muchas oportunidades. Ahorita les decía hace rato que ya hay muchos datos. Entonces, estos datos hay que usarlos, ¿no? Y ya tenemos computadoras potentes para usarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues buscar la manera de explotarlos, ¿no? Y ustedes saben, en los hospitales hay muchas modalidades. Yo aquí puse algunas que conozco. Eh, en el caso de imágenes médicas, señales bioeléctricas, auditivas, aquí como suena extraño, pero pues ustedes como doctores, pues a veces usan el estetoscopio, ¿no? Para saber los sonidos, ¿no? Entonces también eso se puede hacer y se puede procesar las señales y buscar algunas, eh, bueno, dar tratamiento, ¿no? Entonces, también análisis de sentimiento, esto a lo mejor es un poquito más nuevo, pero por medio en las redes sociales se genera mucho texto, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en muchas aplicaciones. Entonces, ese texto a veces nos podría dar unas ideas si unas personas pueden tener alguna, por ejemplo, tristeza patológica, ¿no? ¿Cómo le llaman? Pues te pueden estar deprimidos, ¿no? O algo así, ¿no? Eso también se puede hacer en audios o en imágenes. Tenemos un proyecto bien interesante también, pero utilizando audios para tratar de detectar demencias. Y bueno, tenemos uno de los más poderosos, que es el análisis genético para descubrir enfermedades genéticas. Administración médica es también muy importante, probablemente le demos menos importancia de lo que debería tener. Si los que conocemos un poco el sistema médico o de salud aquí en México, pues a veces, a pesar de que sí existen historiales, pues a veces estos no tienen toda la información y bueno, no hay historial de todos los pacientes, ¿no? Entonces, esto se podría ayudar a mucho, ¿no? Hay todavía varias partes administrativas que podrían mejorarse, ¿no? Y la inteligencia artificial puede ayudar. Monitorear a distancia, ¿no? Por ejemplo, también esto es para obtener cuál es la presión arterial, ritmo cardíaco y, bueno, la cirugía robótica, que también puede ser mejorada con inteligencia artificial. Entonces tenemos muchos datos, tenemos las técnicas de inteligencia artificial, tenemos el poder de cómputo, pues ¿qué nos falta? Pues desarrollar, ¿no? Y perderle un poquito el miedo a todo esto. ¿Qué nos puede ayudar? Pues tener información instantánea, ¿no? Esa es la gran ventaja de la inteligencia artificial, es que pues, como es una máquina, nos da rápidos resultados. También necesitamos resultados consistentes y importar edad, raza y etnicidad. Aquí, bueno, también hay que tener algunos cuidados, porque también podemos entrenar a una inteligencia artificial y que, pues, tenga un sesgo, por ejemplo, de raza. Interpretabilidad y explicabilidad, o sea, entender por qué se da un diagnóstico o por qué se va a dar un tratamiento, ¿no? Explicar los motivos y, bueno, también mayor exactitud, ¿no? La idea es que después este tipo de sistemas pues sea todavía mejor, ¿no? Hay documentados casos donde inteligencias artificiales pudieron diagnosticar
tipos de cáncer que solamente algunos expertos lo podían hacer, o sea, no muchos. Y lo hizo de manera bien, ¿no? Entonces, viendo eso, es que podemos nosotros, pues, pensar, ¿no? Y soñar, ¿no? Que a largo plazo, pues, esto va a ir mejorando, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante hablar de ética? Obviamente porque no solamente es ciencia, también estamos hablando que hay personas involucradas y pues hay valores, ¿no? Tenemos que tener estos valores, digamos, ya embebidos en los sistemas de inteligencia artificial. Y pues el problema es que la IA pues conlleva decisiones, ¿no? Y a veces esas decisiones podrían afectar la vida, la dignidad, ¿no? La privacidad también de las personas. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Y dice, la ética debe ser parte central del desarrollo. Obviamente, por esto que les había comentado, ¿no? Hay que tener cuidado desde el principio y también ser cuidadosos. eh, Porque puede ser que exista rechazo a la tecnología. Y eso, a mí que me tocó trabajar en robots médicos, fue un poco complicado en cirugía, porque por ahí del principios del año 2000 había un robot que se llama Robodoc, y bueno, pues cometía errores, y con esto eh, los doctores pues perdieron la fe en ese tipo de robots, dijeron, no, saben que todavía no estamos preparados y bueno, muchos años se perdieron en esto. Entonces no queremos que pase lo mismo en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer las cosas bien desde el principio. Bueno, ¿cuáles son los principios éticos clave? Creo que esto siempre, no hay que perderlos de vista, ¿no? Que es la autonomía de los pacientes, o sea, respetar lo que son las decisiones del paciente. Justicia, o sea, tenemos que tener equidad en el acceso a tratamientos y tecnologías. Esto a mí me da un poco de, mm, no sé cómo decirlo. Al principio cuando entré a hacer diagnóstico médico, pues, lo que quería era equidad, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué nada más personas con privilegios pues pueden tener acceso a una buena salud? Y decía, bueno, si podemos usar la inteligencia artificial y utilizar esa inteligencia artificial para hacer diagnóstico, tratamiento en masa, pues eso pues, podría beneficiar a muchos, ¿no? Pero también yo últimamente he estado viendo que se corre el riesgo de que pues este tipo de sistemas nada más se utilicen en hospitales pues de altos ingresos, ¿no? Bueno, el otro punto es beneficencia, que es maximizar los beneficios para los pacientes. Si no hay beneficencia, entonces ¿para qué? Si vamos a dar peor tratamiento, entonces pues ¿para qué? Y no maleficencia, evitar daño, causar daño, incluso aunque sea pues no intencional. Bueno, empezando con la parte de privacidad y confidencialidad, eh, el uso de grandes volúmenes de datos pues, plantea riesgos, es que son muy obvios, ¿no? Sobre todo porque si nuestros datos se cuelan o alguien puede acceder a nuestros datos biométricos, por ejemplo, imagínense que yo me hice un examen de genético y bueno, en esos exámenes pues sale que voy a tener demencia o Alzheimer o que voy a tener alguna enfermedad neurodegenerativa o crónica. ¿No? Entonces, a lo mejor si alguien me va a dar empleo lo ve, dice, vamos a ver que mejor no. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Eh, Dice, las brechas de seguridad pueden exponer información médica sensible, o sea, también esa información nos puede causar escándalos, ¿no? Por ejemplo, a políticos, a personas este, que se verían vulneradas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que, pues, la privacidad es importante, ¿no? Y bueno, pues hay que implementar medidas de protección de datos y anonimización. En inteligencia artificial, realmente trabaja con conjuntos de datos. Los datos normalmente son lo que necesitan pues, los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Modelos, vamos a hablar también, por ejemplo, de redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales aprenden de los datos. Ajá, nosotros podemos decirle, bueno, a ver, estos datos
nos están diciendo de una persona que tienen, no sé, eh, no sé, una enfermedad neurodegenerativa, no sé, demencia, por ejemplo. Ajá. Entonces, con estos datos, si los etiquetamos, es decir, nosotros les ponemos etiquetas que digan, a ver, este tiene demencia, este no tiene demencia, o este tiene una demencia muy desarrollada, este tiene demencia temprana, algo así, ¿no? Este, entonces, ya tenemos datos etiquetados, pero pues la idea es que estos datos pues sigan de alguna manera anónimos, ¿no? Entonces, no queremos que estos datos que nosotros recolectamos tengan domicilios, nombres o algo que pueda vincular a la persona. Eh, es importante que los desarrolladores, o sea, nosotros, pues sepamos, ¿no? De estos problemas. Y pues uno de los mecanismos que utilizamos, por ejemplo, acá en los comités de ética de la UAC, es que cada vez que se hace un proyecto, tenemos que firmar documentos donde nos comprometemos a hacer un uso responsable de los datos. Eso es importante. También es importante saber dónde se van a resguardar los datos, porque al fin y al cabo los proyectos que nosotros estamos haciendo son proyectos con financiamiento público y puede ser que nos llegue una auditoría. Entonces, si llega una auditoría, se debe saber cómo acceder a los datos, ¿no? A lo mejor con claves, sí, pero que ellos puedan acceder a eso. Entonces, a nosotros nos piden, a ver, ok, sí les pasamos su proyecto o lo aprobamos éticamente, pero nos tienen que decir dónde lo van a poner sus datos, ¿no? Y más cosas que ahorita les voy a detallar. Otra cosa es que en la publicación de resultados, o sea, después que hacemos un proyecto, publicamos también los resultados, hay que explicar ¿cómo se llama? Para hacer nuestra base de datos, qué criterios de inclusión y exclusión eh, fueron tomados en cuenta, ¿no? Y también tenemos que tener acceso a códigos y, y, y también los códigos de entrenamiento, ¿no? Eh, Esto es importante porque en inteligencia artificial hay una crisis fuerte. Esta crisis le llamamos crisis de replicabilidad. Ajá. En esta crisis, el problema está de que, pues es un poco también como va surgiendo por la ciencia, ¿no? Se hacen estudios, se hacen modelos de inteligencia artificial, se aplican, pero pues nadie nos dijo hace unos años que teníamos que cuidar muchas cosas, ¿no? Entonces, es un poco caótico, ¿no? Porque pues cada centro de investigaciones, cada grupo de investigación, pues hacen las cosas como se les ocurre, ¿no? Y eh, también algunos, pues, por publicar. Ustedes saben que los investigadores, pues, viven de las publicaciones. Hay una frase que dice publish or perish, que es una frase súper importante, que es, bueno, más bien súper conocida, ¿no? Entre el medio de acá de investigación es que o publica o muere. O sea, si no publicas, pues prácticamente tu carrera no va a despegar y ahí se va a quedar estancada, ¿no? Entonces, muchos por publicar, y publicar rápido, también nos miden así. Entonces, pues publicamos cualquier cosa, ¿no? Publicamos datos, a veces, bueno, más bien resultados, y a veces no son resultados bien hechos, ¿no? Lo que no se llegó bien a esos resultados. Entonces, por ejemplo, necesitamos pues, replicarlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos publicaciones de estos resultados, tenemos, o digamos, éticamente, deberíamos nosotros proveer los datos, ¿no? Y los códigos. Ahora, los modelos se entrenan con datos no representativos o limitados. Eso también es decir, mire, mi sistema de IA hizo una super predicción o una clasificación de esta enfermedad súper buena, pero los datos con los que se entrenaron son muy limitados. Entonces, esto de alguna manera es como hacer trampa. O los resultados no se reproducen en otros hospitales o poblaciones. Esto también es que toma tiempo, ¿no? Este, y a veces uno por sacar los resultados ya así rápido, pues no lo hacemos reproducible en otros lugares. Y dice, se hacen ajustes sutiles, dice overfitting, que solo funcionan en un conjunto de datos específico. Es decir, hacemos software, pero que no es robusto. Ahorita le voy a hablar un poquito de lo que es la robustez. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues
tratar de compartir los datos. Yo sé que en algunos casos no es posible, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y también los modelos, dejarlos abiertos, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez en mi grupo de investigación, estábamos trabajando en glaucoma y vimos una publicación de una revista muy buena, de hecho, de las mejores en ciencias de la computación, y en esa revista había una red neuronal, estaba hablando de hace ya como 8 años, y esa red neuronal pues, funcionaba súper bien, y decimos, wow, qué buenos resultados, y la vemos muy sencilla la red neuronal, entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a replicarla, y utilizamos los mismos datos, y nada, no salían resultados, pero para nada buenos. Entonces nos dimos cuenta, pues realmente estaba mal, ¿no? Incluso tratamos de comunicarnos con los autores y nada, no, ni siquiera nos respondían. Obviamente estaba mal, ¿no? Entonces, así está plagado el Internet o las revistas científicas de este tipo de ciencia, ¿no? La cual, pues, así se ha dado, ¿no? Entonces hay que tratar de mejorarlo. Dice, hay que exigir validaciones externas en diferentes poblaciones, usar estándares de reporte como Tripod AI o Consort AI, y ahorita les explico, por ejemplo, de Tripod AI, y fomentar la revisión ética científica rigurosa antes de implementar modelos en clínicas. Bueno, de Tripod AI dice Transparent Reporting for a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis. Aquí pues eh, básicamente pues son lineamientos, ¿no? Nos dice, a ver, qué tienes que tú publicar de tu estudio de inteligencia artificial, ¿no? Para que esté creíble. Y aquí tenemos por ejemplo, descripción detallada del modelo. Ujú. Porque luego te ponen los modelos, pero no te ponen los hiperparámetros. Los hiperparámetros, digamos, es qué se usó o, o sea, cómo se entrenó el modelo, qué software se utilizó, este, las, ¿cómo se llama? Los batches. O sea, son muchas cosas técnicas, pero sin esas cosas técnicas, el modelo no no lo vamos a entrenar igual, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, si tú sigues todos los pasos, tienen los mismos hiperparámetros, vas a llegar a resultados similares, muy similares. No son iguales, en ella nunca se llega a resultados iguales, pero sí similares. Luego, el conjunto de datos utilizados, cómo se recolectó, tamaño, calidad. Tenemos que decir así todos los detalles de cómo eh, se juntó la información, ¿no? Métodos de entrenamiento y validación, tenemos que tener las gráficas de entrenamiento, cómo se validó, cuáles son los porcentajes que se utilizaron para entrenamiento, cuántos son para validación, cuántos este, se utilizó con datos con una, digamos, hospital externo, otras personas que lo hayan validado, y también métricas. Por ejemplo, las medidas de rendimiento que vienen, sensibilidad, especificidad, pero hay muchas más. Aquí podría hablar una hora sobre esto, ¿no? Bastante tiempo, pero en medicina no solamente estamos hablando de esto, ¿no? Hay muchas otras métricas que son importantes. Este, incluso, pues, luego o sea, no, hay cosas, por ejemplo, que son más importantes en el área médica que en otras, ¿no? Por ejemplo, en visión por computadora, nosotros nos importa más como la, una métrica que se llama, este, y ahorita se me fue el nombre en español, se llama AP, bueno, es una average precision, precisión media, algo así, y es bueno para detección de objetos. Y en comparación con métricas con exactitud es mucho mejor, porque exactitud a veces se le puede dar la vuelta. Miren, por ejemplo, les voy a poner un caso. No sé si conocen las imágenes de fondo de ojo. Me voy a adelantar bastante en la presentación para que la vean. Las imágenes, digamos que son como estas, ¿no? Pero si imagínense, pues tenemos mucho fondo y tenemos unas partes, ¿no? De la imagen, donde no es fondo, pero si fijan, toda la imagen es muy parecida, casi todo esto de adentro y todo lo de afuera. Si nos utilizamos la métrica solamente de exactitud, este,
Por ejemplo, si nosotros queremos detectar aquí una anomalía, por ejemplo aquí o acá en este nervio óptico, este, pues son partes muy pequeñitas y la exactitud te está bien diciendo píxel por píxel si este píxel fue bien clasificado, ¿no? Ah, este me lo clasificó como fondo, ah, entonces está bien clasificado y este como fondo está bien clasificado. Y pues prácticamente todos los clasifica bien y en la parte importante, ah, pues no lo clasificó bien, entonces, este, si hacemos el promedio de todos los píxeles clasificados, nos damos cuenta que pues, la exactitud está súper alta, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. Y cuando estamos utilizando la average precision, la métrica que les decía hace ratito, pues sí se está concentrando en una parte donde nada más están los píxeles que son los importantes, ¿no? Y entonces eso sí ya puede ser una métrica más creíble. Perdón, aquí estaba en esta, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, y bueno, aparte de las métricas, hay que utilizar las métricas adecuadas, ¿no? También posibles sesgos o limitaciones. Hay que tratar de eliminarlos. Em, También, bueno, otra parte importante pues, es el consentimiento informado. Ustedes lo conocen muy bien. Y bueno, se asegura que el paciente entienda que su información será usada por una IA. O sea, eso lo tienen que saber las personas, ¿no? Hay personas que dicen, ah, tu información va a ser utilizada para, pues, mejorar drogas, ¿no? Vamos a hacer estudios para mejorar una enfermedad, etcétera. Dicen, ah, ok, está bien, pero si le dices, no, es que, pero la vamos a utilizar en una IA, ya dicen, ya no me gusta, ¿no? Entonces hay que asegurarse también de eso, ¿no? Y otra dice, se le explica al paciente los límites y los riesgos, se tiene que venir en el consentimiento informado, y el consentimiento informado debe adaptarse a estos nuevos contextos, ¿no? Tecnológicos. O sea, ya no es solamente esta parte de tradicional, sino que ya también tenemos que tener en cuenta que sus datos van a ser utilizados por algoritmos. Y bueno, pues, ya nada más, retomando esto del consentimiento informado, ustedes lo conocen muy bien, el código de Nuremberg, que fue resultado, digamos, o producto del juicio de Nuremberg, donde los nazis pues hicieron cosas terribles, ¿no? Y en estos juicios de Nuremberg, pues, se quedaron sin marco normativo para ciertos tipos de crímenes. Ajá, sobre todo pues en pruebas pseudocientíficas. Y bueno, aquí se habló ya por primera vez de este consentimiento informado o más bien se planteó explícitamente, ¿no? De solicitar este consentimiento informado. El código de Nuremberg, pues, tiene varios puntos, pero la parte central es esta parte, ¿no? Del sujeto informado, o sea, del consentimiento informado, y que el experimento debe ser útil, ¿no? O sea, para la sociedad, o sea, no es como hacían los nazis que decían, a ver, vamos a ver cuánto una persona sobrevive, o puede aguantar la respiración abajo del agua, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Ahogar a una persona para obtener ese tiempo, ¿no? Y eso es lo que hacían experimentos incluso más aberrantes, ¿no? Este, También, pues, aunque sean experimentación animales, pues hay que tener cierto respeto, ¿no? Al dolor también de los eh, animales. Dice tenemos que evitar también sufrimiento físico, mental o daño innecesario. Eh, Dice que los experimentos pues, no se deben hacer si hay razones que pueden incurrir en la muerte, ¿no? O daño grave, ¿no? Creo que esto exceptúa a los médicos experimentadores que sirven como sujetos de investigación. Y bueno, el grado del riesgo nunca debe exceder el nivel determinado por la importancia humanitaria del problema. Y bueno, esos son varios de los puntos. Supongo que esto ya más o menos lo conocen y más reforzarlo. En general, también una parte así importante son los principios fundamentales de la Declaración Helsinki. Estos principios éticos fueron desarrollados por la Asociación Médica Mundial y
Y esto ya es específicamente para investigación médica en seres humanos, ¿no? Y pues igual los principios claves son respeto por las personas, protección de la dignidad, los derechos, el bienestar de los pacientes. Primacía del paciente es el bienestar del sujeto debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. El consentimiento informado y también tiene que ser, tengo entendido que aquí dice que una vez que tú aceptas ser parte de una investigación y empezaron ya los experimentos, tú puedes en cualquier momento decir ya no quiero, ¿no? Y se tiene que respetar. Dice, toda investigación debe ser revisada y aprobada por un comité de ética independiente. Y bueno, aplicación, ¿cuál es la aplicación y relevancia? Es que, por ejemplo, que debe haber una responsabilidad de la investigación, ¿no? Y hay que garantizar que los riesgos sean justificados. Suspender el estudio es lo que le decía, si los riesgos superan a los beneficios. También hace hincapié sobre grupos especiales, ¿no? Por ejemplo, grupos como niños, personas con discapacidad. Por ejemplo, en un niño, pues, un niño, pues, no puede firmar un consentimiento informado porque no lo entiende. Entonces, aquí ya habla de cómo alguien responsable, pues, lo podría hacer. Y bueno, también transparencia en los resultados, o sea, que es publicarlos, incluso los negativos o no concluyentes, registro previo de los estudios clínicos y bueno, sigue siendo pues un documento guía. Entonces, pues es importante, pues ya vimos, ¿no? La parte de la protección de los datos y la parte de los consentimientos informados para los estudios. Bueno, acá hay otra cosa que también viene siendo la transparencia y la interpretabilidad. Hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que trabajan como cajas negras. Este tiene un problema. O sea, nosotros, imagínense, entra a nuestra caja negra, de caso a nuestro modelo de inteligencia artificial, una imagen, ¿no? Y entra una imagen y sale, pues la imagen tiene, no sé si por ejemplo es de una imagen de fondo de ojo. Y a la salida dice, tiene retinopatía diabética. Ah, ok, está muy bien, pero ¿cómo explicas? Ajá, ¿por qué tiene retinopatía diabética? Entonces ese es el problema de los algoritmos de caja negra, que no sabemos por qué, ¿no? Normalmente en este caso es, por ejemplo, los datos, utilizamos algoritmos, se llaman supervisados, y si tenemos estas imágenes de fondo de ojo, algún especialista dice, a ver, esta tiene retinopatía diabética, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, le metemos de esas 5000 imágenes al modelo de IA y automáticamente nos va a replicar lo mismo. Pero no se va a saber por qué se toma la decisión. Esto no es que sean malos estos algoritmos, si sirven, si funcionan y son deseables que existen, pero no nos da esta interpretabilidad que un médico requiere y por lo tanto, pues los doctores dicen, no, pues es que no sé por qué, no le tengo confianza, ¿no? Es totalmente justificable esto porque va a decir, bueno, pues es que no sé cómo entrenaron el algoritmo, qué pacientes usaron, etcétera, ¿no? Entonces, este, la falta de interpretabilidad puede socavar la confianza, ¿no? De pacientes y profesionales, es lo que le decía hace rato, tenemos que hacer bien las cosas desde el principio, si no vamos a perder años. Bueno, de los modelos de caja negra, ¿qué podemos decir? Las redes neuronales son unos ejemplos clásicos de algoritmos de caja negra. No significa que todos los algoritmos sean de caja negra. Hay redes neuronales que no son algoritmos de caja negra como tal. Ahorita les voy a explicar cómo más o menos. Bueno, tenemos aquí una lista de cuáles son las desventajas. Una es la no interpretabilidad, la discriminación, o sea, puede ser que pues el conjunto de datos con el que se entrenó el modelo, pues nada más sea para, por ejemplo, personas blancas, ¿no? Y no estén ahí personas negras, imagínense, para detectar ciertos cánceres de piel, pues sí, sí influiría. Luego dice dificultad para encontrar errores de código. Si los, si no decimos cómo funciona nuestro modelo internamente, pues difícilmente vamos a encontrar los errores, ¿no? Dice cuestiones reglamentarias y responsabilidad, y bueno, resistencia a la adopción.
Esos son los problemas más importantes, ¿no? Aquí voy a hablar de dos temas, la de la interpretabilidad y la explicabilidad. Lo que queremos en realidad nosotros es que nuestros modelos sean interpretables. Ajá, o sea, la interpretabilidad es como, cómo un humano puede entender cómo el modelo tomó la decisión. Ejemplos de estos son los árboles de decisión. No sé si conozco los árboles de decisión, pero normalmente vienen, como, por ejemplo, si son árboles binarios, pues nada más, un camino que se tomó para una decisión, ¿no? Es como un caminito de varias decisiones, de sí, no, y cómo se llegó a cierta decisión. Ahí, pues, es fácilmente interpretable, ¿no? Porque se llegó a decisión. Ah, o la regresión lineal, bueno, eso también es fácil de verlo, pero si tenemos un modelo de caja negra de una red normal con millones y millones de neuronas y capas ocultas, pues no tenemos ni la más mínima idea de cómo darlo, ¿no? Más decimos, bueno, pues funciona y ya. Ajá. Por otro lado está la explicabilidad. Esto se refiere a la capacidad de explicar las predicciones del modelo. Aquí, por ejemplo, se puede hacer eso utilizar técnicas de explicabilidad para modelos de caja negra. ¿Mm? Hay algunas herramientas, aquí están algunas, estas son Shapland, GradCam y PDP. Estas dos primeras son más que nada para datos. Por ejemplo, datos me refiero como, no sé, edad, peso, enfermedad, no sé, así como datos. Y esta de GradCam es para cosas visuales. Em, Aquí tengo esta técnica que se llama GradCam y se llama Weighted Class Activation Mapping. Y esto es, por ejemplo, en donde la red neuronal se concentró más. Entonces, lo único que hace es hacer como mapas de calor, diciendo pues dónde se concentró. Entonces, por ejemplo, aquí en estas imágenes de aquí, se concentró estas son imágenes de OCT, también del ojo, del nervio óptico. Entonces, para determinar la presencia de glaucoma, se está enfocando aquí en estas partes, ¿no? ¿Tiene sentido? Porque lo que estamos buscando es la excavación del anillo neuroretiniano. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero pues es una parte importante para el diagnóstico de glaucoma. No ayuda tanto, o sea, pero al menos nos va diciendo, bueno, no veo cosas negras por acá, cosas que ni tienen, que vienen al caso. Entonces, en mi opinión, pues la explicabilidad es buena, pero no es suficiente. Yo creo que lo mejor es buscar que los modelos sean interpretables. Y bueno, si ahorita se alcanza un tiempo, les comento más o menos lo que hemos estado nosotros trabajando. Bueno, entonces, como ya vimos, pues hay que evitar los sesgos en los algoritmos, evitar las desigualdades sociales, revisar y auditar los algoritmos. O sea, no solamente es, ya los hizo un experto, y ahora sí ya no sabemos ni qué tienen adentro, ¿no? Hay que dejarlos como los algoritmos bien hechos, bien explicados, incluso con saber dónde los podemos acceder, los códigos y que podamos replicarlos. Ujú. Y bueno, otra cosa importante es modelos de IA robustos. Aquí voy a saltar otro tema que es también importante. Los, ¿Qué es la robustez? La robustez es que eh, los algoritmos no solamente tienen que funcionar para ciertos datos, ¿no? Sino los datos inevitablemente luego van a tener errores, ¿no? Van a tener ruido, van a tener condiciones no previstas. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con imágenes de fondo de ojo y hay conjuntos de datos públicos y privados y en todos, en la mayoría hay errores, ¿no? Porque las imágenes de fondo de ojo, a veces pues se mueve el paciente, a veces el que toma la imagen pues no está tan entrenado y pues hay algo que se cuela, ¿no? Entonces los algoritmos tienen que ser robustos, es decir, que no importa que existan ruidos, estos tienen que rendir. Este, Dice, un modelo robusto exhibe estabilidad en sus predicciones, incluso cuando enfrenta información incompleta, imprecisa o proveniente de distribuciones diferentes de las del conjunto de entrenamiento. Esto es, por eso le decía que era importante también que otros hospitales hicieran pruebas, ¿no? Con los
con datos de otro conjunto de entrenamientos. Si esto no funciona, pues es que los modelos en realidad solamente están haciendo, han sido sobreentrenados. Ajá, o sea, es decir, eh, o sea, las redes neuronales se aprendieron esos datos, ¿no? De memoria. Y si les das otros datos, pues vas a sacar muy malos resultados. Entonces, los modelos tienen que ser robustos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hagamos nuestras bases de datos tienen que ser de muchos contextos diferentes. Yo lo que hago cuando hacemos nuestros modelos de IA es tratar de tener, ¿cómo se llama? Nuestro conjunto de datos tiene que tener imágenes de varias modalidades, más bien varios equipos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si son de imágenes de OCT, con de varias marcas de OCT y de varias edades, ¿no? Contextos, o sea, razas, todo lo que se pueda poner que podría generar alguna desviación, ¿no? Y entonces es que nuestro conjunto de datos sea el más eh, rico. Dice, la robustez es especialmente importante en contextos clínicos, donde los datos pueden variar entre marcas, equipos o poblaciones. Por eso es lo que les comentaba. También tenemos que tener algún cuidado con los ataques. Aquí yo, por ejemplo, sí ya no he abundado mucho, pero sé que existe este problema, podría dar, ¿no? ¿Qué son los ataques adversariales? Es una técnica básicamente donde se manipulan los datos. Es decir, le ponemos, por ejemplo, a una imagen, le ponemos un pequeño, como una plantillita, imagínense como tipo una plantillita como casi transparente y la ponen arriba de la imagen. Y esta como plantillita la va a ver el sistema de IA. Eso pues, para una persona pues sería imposible verlo, pero para un IA sí lo detecta y eso hace que se equivoque el modelo. Entonces, esos ataques adversariales podrían tener algunas consecuencias, ¿no? El primero es el diagnóstico erróneo, ese es lo que tampoco no queremos para nada, pero también puede haber una manipulación maliciosa de historiales médicos. Esto, creo que ustedes podrían entender más las consecuencias de esto, ¿no? Y bueno, pérdida también de la confianza en los sistemas de inteligencia artificial. O sea, alguien podría hacer que un modelo que funciona muy bien, de repente funcione muy mal y atacarlo, ¿no? Decir, bueno, este no funciona. Entonces también tenemos que hacer nuestros modelos que sean robustos a los ataques adversariales. Esto también, a lo mejor ahorita no es tan visible, pero próximamente en un futuro no tan lejano, ya va a ser de importancia, gran importancia. Bueno, aquí también hay que ver quién es responsable, ¿no? De todo esto. Y aquí tenemos que establecer bien las normativas, ¿no? Porque ¿quién es el responsable si una IA comete un error? ¿Es el hospital, el médico, los desarrolladores de software? Creo que en este momento, pues, la IA no es confiable. O sea, es decir, ningún doctor debería confiar en el criterio de una IA. El criterio es el del doctor y punto, se acabó. La IA tiene que pues, dar herramientas, no sé, para que un doctor pueda este, dar establecer su criterio, ¿no? A veces más que nada para ahorrar tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mediciones de fondo de ojo, hay muchas mediciones que, pues, quien toma las imágenes pues tiene que estar marcándola con una reglita y sacando esas mediciones. En realidad, pues eso lo que queremos hacer con IA, hacerlo automático y ya que el doctor, mira, pues esto mira acá, 1 milímetro y esto, la relación capa-disco es tal y ya no tengo que hacerla yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Pero les digo, en este momento, pues los médicos pues tienen que, pues siguen cargando con las responsabilidades, ¿no? Y los hospitales. Y hay que hacer una legislación para definir responsabilidades, ¿no? En caso de que sí existan sistemas totalmente autónomos, eso todavía no existe. Bueno, otra vez, desigualdad en el acceso, dice, las tecnologías avanzadas pueden estar disponibles solo en centros médicos privilegiados. Es lo que les decía yo hace rato, que a mí sí me da un poco de miedo esto, ¿no? Que en vez de que esto sea como, eh, pues hacerlo más disponible a las personas de a pie, que sean más para, para seguir abriendo esta brecha de privilegios, ¿no? No queremos agravar las desigualdades, al contrario, queremos que exista más acceso a la salud para todos.
Y esto tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hagamos sistemas de IA. Eh, Aquí también la inteligencia artificial y la relación médico-paciente. La IA puede liberar tiempo, ¿no? Para los médicos. O sea, la idea es también siempre es como una herramienta que administre mejor los tiempos. Por ejemplo, eh, eh, a veces los doctores tardan pues, mucho en escribir sus cosas, ¿no? A veces te revisan rápido, pero pues en lo que pasa en todo eso, la computadora se pierde mucho tiempo. Entonces, eso se podría utilizar la IA para hacer eso. El problema de todo esto es que puede haber cierta deshumanización, ¿no? Cuando todo es automático. Y la empatía sigue siendo importante, ¿no? En el área médica. Aquí tengo algo a mí que se me hace muy interesante. Todos conocemos ChatGPT, ¿no? Y un libro que sacaron en 2023, ya tiene un rato, dice. Se llama La revolución de la inteligencia artificial en medicina y habla de GPT-4. Ahorita pues ya hay otros modelos, está DeepSeek, están Llama, están otros modelos de inteligencia artificial que pueden ser utilizados, ¿no? Para esto. Pero miren, aquí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que podemos explicar efectos de los medicamentos, ¿no? Eso es para los pacientes. Puedes tener opciones de tratamiento, eso pues también nosotros nos podemos nutrir de información y pues no nada más irnos con cualquier médico que nos diga algo. También nos puede explicar análisis médicos, ¿no? Porque a veces nosotros, los ciudadanos de AP, pues no entendemos, ¿no? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Y a veces los doctores pues no tienen esa paciencia o tiempo, ¿no? De explicarnos, o dicen, bueno, pues es que la persona no tiene ni idea, entonces, ¿para qué le explico, no? Pero bueno, la IA pues sí tener esa paciencia. Y bueno, explicar pólizas de seguros también para que no nos vayan a transar, ¿no? Luego tenemos asistencia a médicos. Los médicos les decía, pues por ejemplo, tomar notas. Si el sistema está tomando notas por nosotros, ya se los resúmenes del paciente, pues nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Otro es cálculo de dosis, otro es resumir artículos científicos médicos, sugerir diagnósticos y tratamientos. Nada más sugerir, ustedes lo escogen, y elegir palabras para informar al paciente de una manera adecuada. Eso suena súper chistoso, pero las IA son muy buenas en eso. O sea, las IAs pueden hablar, pueden eh, proponer cómo explicarle al paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad pues, terminal, y a veces los doctores pues le falta un poquito de, ¿cómo se llama? Decir las cosas de una manera pues que no sea tan pesada, ¿no? Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizando ChatGPT, por ejemplo, preguntar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es metformin? Es una droga para control de diabetes. No me acuerdo cómo se llama en español. Metformina, algo así. Y bueno, ya te puede explicar para qué sirve y cuáles son los limitantes, si cualquier persona con diabetes la puede tomar, y va explicando bastante bien. Incluso te puede dar algunas otras opciones. Esto no es para que se medique la gente, sino de una manera informativa. Aquí tenemos una conversación entre un médico y un paciente. Y bueno, pues son muchas preguntas y pues el doctor pues tiene que irlas cachando, ¿no? Y haciendo como pues, viendo cómo es el diagnóstico, pero tiene que sacar mucha información. Aquí básicamente es una chica que tiene problemas ¿cómo se llama? Para comer. Entonces, pues el doctor le hace bastantes preguntas y bueno, al final pues tiene que estar poniendo su atención en lo que le dice la paciente y haciendo el historial y etcétera, ¿no? Proponiendo tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo pues todo esto lo resume en un cachito de texto y resulta que lo hace mal. Bueno, hace casi todo bien, pero de repente se inventa un dato. Entonces, todavía los sistemas alucinan y hacen errores de ese estilo, pero bueno, este es el chat GPT 4 de hace como 2, 3 años. Los nuevos son mucho mejores y así van a ir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, aquí se le pregunta qué es esto por medio de puros signos y acá le dice que es la Mona Lisa. Por supuesto que no lo es. No, o sea, sigue
como que teniendo errores, pero pues estos se han ido corrigiendo. Lo que sugieren los autores es que pues se hagan modelos de lenguaje grandes, o LLMs, este, pues únicamente para medicina, ¿no? Este, bueno, eso no lo voy a apuntar, son otras maneras de utilizar ChatGPT. Miren, ya para terminar la plática, los marcos regulatorios, pues hay normas generales como GDPR en Europa o la IPA en Estados Unidos, pero bueno, necesitamos cosas más específicas todavía. De esto todavía muchas cosas de esas están en desarrollo y bueno, pues eso es lo que hay que ir también nosotros haciendo. ¿Cuáles son los retos futuros? Pues incluir a profesionales de la salud en el diseño de la IA. A veces nosotros, los desarrolladores, pues nos vamos así rápido, pues con propuestas, pero se nos pasan muchas cosas. Nosotros trabajamos muy de cerca con el Instituto Mexicano de Oftalmología y realmente ellos nos han dado las herramientas adecuadas, ¿no? Para poder ofrecer algo importante, ¿no? O algo que sea de utilidad para ellos, porque a veces nosotros nos vamos mucho con, que queremos descubrir cosas nuevas, modelos nuevos, pero la utilidad, pues ahí veremos, ¿no? Pero pues vamos pateando el bote y nunca le damos una utilidad buena, ¿no? Eso sí, nos llenamos de papers, de artículos científicos y de honores. Subimos en el ENI al nivel 3, pero no hicimos nada bueno, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bien desde el principio. Eh, hay que crear organismos de evaluación ética para la IA en salud, eso también es importante. Y como conclusiones, la IA en salud ofrece enormes oportunidades, pero también hay mucha responsabilidad, como ya vimos. Hay que hacer modelos de IA interpretables y explicables, hay que integrar eh, bien estos sistemas en la práctica, ¿no? Para que la IA sea eficaz, hay que entregarle los flujos de trabajo médicos, si no, pues no tiene ningún sentido. Este, tenemos que tener esa colaboración hombre-máquina. Los médicos deben desplegar o usar la IA como herramientas en vez de sustituirlo. O sea, el juicio clínico humano no se puede sustituir, al menos de momento y en muchos años seguramente. Y según una implementación ética y justa no solamente es deseable, sino necesaria. Solo así podremos asegurar que la técnica sirva verdaderamente a la vida humana. Y bueno, esto sería mi presentación. Igual, hay algunos trabajos que podría presentarles, pero también ya por el tiempo este, me gustaría concluir aquí y incluso si ahorita hay preguntas respecto a esto, podríamos mostrar algunos de los temas que he trabajado para aclarar algunos puntos. Perfecto, muchísimas gracias, Saúl. Estoy buscando ahorita en el chat alguna pregunta. Perfecto. Abrimos entonces los micrófonos para quien tenga alguna pregunta, si pudiera levantar la mano. A mí me surge un cuestionamiento con respecto a lo que nos acabas de presentar. Ahorita hablamos todo respecto a manejo de información, datos personales, la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial en el momento del diagnóstico. Qué bueno que aclaraste esta parte con respecto a que, bueno, esto no sustituye el criterio médico porque hay muchas situaciones que se presentan en el uso de la inteligencia artificial en la parte clínica, ¿no? Ya hoy en día, una de las cosas que tenemos como muy frecuente es que muchas de las personas se autodiagnostiquen con el utilizar simplemente un buscador, un motor de búsqueda. Ahora con la inteligencia artificial esto puede ser como mucho más fácil para ellos o para ellas y probablemente hasta pueda ser de cierta forma acertado. Sin embargo, más allá de esta parte de la relación médico-paciente, del manejo legal de la información y demás, ¿qué tan cierto es esto que hemos estado viendo últimamente con respecto a los impactos medioambientales que va a tener el uso de la inteligencia artificial? Evidentemente, lo que ocurrió ahorita, con respecto a la parte de la tendencia que hubo de los dibujos estos de Gimli, del estudio Gimli, ahí surgió como mucho esta situación con respecto al impacto medioambiental, ¿no? Por el uso de la inteligencia.
aquí habría una justificación o una finalidad que es superior al simple hecho de tener una imagen de caricatura. Pero, ¿qué tanto tendría este uso de inteligencia artificial impacto en otras áreas, medioambientales, sociales, inclusive culturales, ¿no? Por lo que va a implicar en cuanto a la revolución que está generando. No sé si me doy a entender, Saúl. Sí, claro, bien interesante la pregunta. Y, eh, es como, mm, bueno, es muy interesante por lo siguiente. Primero, hablando de qué pasó, ¿no? Con las imágenes de Ghibli, ¿no? Sobre todo, del estudio Ghibli. Y había la controversia de que pues se estaba gastando mucha agua, ¿no? Para ponernos en contexto, las redes neuronales eh, se, normalmente están montadas en servidores. Y estos servidores, pues, cuando están, sobre todo en el entrenamiento de las redes neuronales, gastan mucha energía. Y pues es como si pusieras a trabajar a las computadoras a toda máquina, ¿no? Ustedes saben, pues, se calientan, ¿no? Nuestros laptops se calientan. Entonces ahora imagínense si ponemos unos servidores con alto, con pues, millones, trillones de transistores y son, ¿cómo se llama? Son sistemas muy grandes, ¿no? Normalmente utilizan GPUs o TPUs, que son los sistemas como paralelos de cómputo paralelo. Entonces, esos se calientan un montón, ¿no? Entonces, necesitas, sobre todo en el entrenamiento de las redes neuronales, pues enfriarlos. Y estos sistemas se enfrían también con agua, necesitamos agua. Entonces, se consume agua. Ajá. Para entrenar una red neuronal. Otra cosa ya es la inferencia. La inferencia es cuando entra una imagen, por ejemplo, al modelo de IA y te da una respuesta. Eso ya no es tanto. Ya no es como ¿cómo se llama? Ya no demanda tanto, este, en cuestión de agua. Ajá, os digo, el sistema tiene que estar prendido y pues obviamente se calienta y necesitamos enfriarlo. Pero a lo que voy es que es muy complicado decir que al pedir una imagen gastaste 1 litro de agua, o sea, no, es mucho menos, ¿no? Bueno, ni siquiera tenemos las herramientas para poder medirlo bien. Es como complicado decir, ya gastaste muy tanta agua porque generaste 3 imágenes de Ghibli. Eso no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo, donde se gasta es en el entrenamiento y eso se hizo antes. Ajá. Entonces, entrenar una red neuronal de este tamaño estoy hablando de las de tipo ChatGPT, ¿no? O DeepSeek o no, Llama no, pero Grok, no sé, estas grandotas enormes. Este, o sea, es complicado nosotros decir, entre más voy a usarlo, más voy a gastar agua, ¿no? Y también estamos hablando de un tema muy específico. Las personas pueden mandar a hacer imágenes, pues, cuando quieran, ¿no? Creo que está solamente una imagen al día por ChatGPT. Y todos los millones las mandan a hacer. Y bueno, pues sí puede ser algo que pues, gaste agua, pero, ¿cómo se llama? Pero en el ambiente clínico es otra cosa. O sea, primero, pues no son tantos usuarios. Ajá. Puede ser que en un momento lo sean, pero es información que si no se saca de esa manera, pues se sacará de otra, ¿no? Entonces, simplemente serían utilizar los recursos de manera diferente. Yo no siento que sea un gran problema en el área médica, porque más que nada, en el área médica, la implementación de la IA sería una manera en realidad de usar menos recursos, ¿no? Y sobre todo el recurso humano. Y en el caso de, pues sí, de jueguitos, pues sí, puede tener un impacto, pero si nos vamos así a fondo, causa más impacto otras cosas, por ejemplo, las hidroeléctricas, ¿no? La quema de combustibles fósiles, eso sí causa más impacto. ¿Mm? Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, todavía es poco, ¿no? Todavía no es tanto. Sí hay que trabajarlo, incluso por las compañías que se dedican a inteligencia artificial, pues ellos dicen, no, pues yo no quiero gastar energía, ¿no?
no tanto porque sean unas hermanas de la caridad, sino porque para ellos repercuten costos. Y también se hicieron muy malas mediciones. Ahorita está, han salido muchas noticias diciendo de que digamos que los inversionistas o gurús de la inteligencia artificial se equivocaron totalmente, ¿no? Y pensaban que iban a utilizar más GPUs para entrenar las redes neuronales y invirtieron mal, se invirtieron de más en GPUs en cómputo. Y hay modelos nuevos que funcionan bien, muy bien, casi como los mejores, y solamente necesitan una fracción de la, este, de la energía. Entonces, todo va a tender a disminuir costos energéticos. Yo no vería eso tanto como un gran problema. Siento que hay problemas que son todavía mayores, ¿no? Eh, digamos, no va a quitar tampoco hay que quitar el dedo al renglón, por supuesto que no, pero en este momento yo creo que todavía no es un gran problema, sobre todo en medicina. Perdón, no escuché. Perfecto. Sí, perdón, perdón. Un comentario de Yolanda Morales dice, es necesario abarcar no solo la relación de médico-paciente, sino también el entorno del paciente. ¿Alguna de las inteligencias artificiales considera esto, el entorno del paciente, en la parte clínica? Y ahí sí se me la pusieron complicada. Este, Sí, normalmente en salud, pues cuando nos referimos al entorno, pues nos referimos así como la parte social, la parte cultural, la parte psicológica, inclusive la parte espiritual, ¿no? Que influye, todos estos influyen en la biografía de la persona. Sí, yo entiendo sí. que esta situación es como muy específica, tiene que ser como de datos muy objetivos y cuando hablamos de todos estos aspectos, algunos de ellos pueden ser algo subjetivos, ¿no? O intangibles. Entonces, pero no sé si de alguna forma se podría alcanzar que la inteligencia artificial incluyera este tipo de aspectos. Sí, creo que sobre todo en Japón se han hecho como robots acompañantes, sobre todo para atender a personas en soledad. Hay también algunos sistemas los cuales ya funcionan como si fuera una persona que te estuviera acompañando. O sea, tú básicamente pones a platicar con ella con la inteligencia artificial y te da respuestas muy buenas. Hace poquito vi una que me dejó impresionado y la verdad hasta me quedé como hablando como una media hora, ¿no? De repente me di cuenta, ching, estoy hablando con un IA, ya párale, ¿no? Este, yo creo que también, eh, así como en la parte psicológica, sí va a haber muchos apoyos, ya existen, como decía. Y hay estos sistemas que también tratan de ya buscar, por ejemplo, qué tan bien se siente la gente. Comenté un caso de análisis de sentimiento en texto, ¿no? Utilizando tweets. Hicimos nosotros acá en la universidad un sistema para diagnosticar, bueno, no diagnosticar, sino ver no, historiales de personas que tuitearon, a ver si esas personas tienen algún tipo de depresión. Este, entonces, esta información puede ser también importante para establecer políticas públicas, ¿no? También decir, bueno, pues aquí la gente se nos está deprimiendo muy feo, a ver por qué, ¿no? Pero también hay que ver, eso nos ayuda a decir, bueno, ¿dónde, no? Yo creo que va a ir también, va a haber muchos sistemas para eso, ¿no? Allí en la universidad, por ejemplo, hicieron un sistema creo que es una vacuna contra la tristeza. Ese es un compañero que trabaja con realidad virtual, ¿no? Básicamente, pues por medio utilizando la realidad virtual, ¿no? Para presentar imágenes o situaciones felices, ¿no? Para las personas. O sea, es un área también muy grande. De alguna manera, yo siento que también sigue siendo parte como, este, no tan separada de la parte médica clínica. O sea, debe ir en conjunto. Ajá, Eh, también ahí tenemos que tener también a psicólogos, también a personas preparadas, psiquiatras, ¿no? Que estén participando en esto. Entonces, por eso creo que al principio me confundí un poquito con la pregunta, pero más o menos ese es.
Eso es lo que pienso al respecto. Sí, en este momento las inteligencias artificiales utilizan datos duros. Entonces, ya datos soft, datos subjetivos o no tangibles, no hay forma de incluir ahorita. O sea, ahorita solamente son como datos duros, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, es porque los modelos tampoco son tan buenos y a veces también, pues, la calidad también depende mucho de los datos. Y, y bueno, este tipo de datos, pues no son audios, más mediciones. Ok. David Pérez Suárez dice, ¿qué opina de la inteligencia, que la inteligencia artificial supla a los especialistas, específicamente a radiólogos, quienes ven imágenes? ¿La inteligencia artificial suple la función del médico? Ajá, mira, voy a utilizar uno de los ejemplos que tenía aquí guardados, para mostrar aquí algo interesante. Aquí tenemos eh, una enfermedad que es lo que le llaman enfermedades congénitas del corazón. Y bueno, cuando vienen los niños chiquitos pueden tenerla, ¿no? Y el problema de aquí es que puede haber muerte de cuna. Normalmente los radiólogos o en este caso, imagenólogos, utilizan ultrasonido para buscar que tenga algunas anomalías en el corazón, ¿no? Tamaño de las cámaras. eh, también puede ser en el cerebro, ¿no? Para buscar algunas este, inflamaciones, etcétera. Pero, por ejemplo, normalmente los sistemas de IA, bueno, más bien un imagenólogo, perdón, tiene que tomar muchas vistas, ¿no? Y son personas muy preparadas. Una IA difícilmente lo va a hacer, porque necesitaría muchas imágenes y el volumen de datos es muy grande, ¿no? Aquí lo que intentamos hacer es con un simple barrido de ultrasonido poder detectar algún problema. Ajá. Aún así, pues esta tecnología todavía está en pañales, ¿no? O sea, y seguimos trabajando con modelos de caja negra. Ajá. Pero, digamos que vamos empezando, ¿no? Mi respuesta es básicamente es esta. Todavía no. Probablemente, si tenemos mejores sistemas para imágenes, sí, en un futuro. Ajá, pero de todos modos el criterio humano sigue siendo importantísimo. Y en este momento yo ahorita podría decir que al menos unos 15 20 años no habría manera todavía de reemplazar a los radiólogos ni a los imagenólogos, porque un imagenólogo hace más cosas. Ajá. Toma datos de diferentes estilos, le pide hasta al paciente que se mueva, ahora hasta aquí, allá, y las guías, pues depende siempre de eso, de los datos, ¿no? Que sean bien tomados, que sean con las modalidades correctas, y a veces se aventuran las personas incluso a hacer algunos estudios adicionales, los cuales, pues, todavía una guía estaría muy, muy limitada para esto, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, me surge una duda a partir de este comentario que haces ya y del anterior. Ya hace algunos años tengo conocimiento que algunas redes sociales como Facebook ya estaban utilizando este tipo de estrategias para detectar como la cuestión de datos o perfiles con características de trastornos depresivos. Sin embargo, ahí me surge la duda con respecto a cuál es el impacto que va a tener el que estas inteligencias artificiales tengan acceso a esta parte de nuestra información, específicamente en nuestro rostro, por ejemplo. ¿Cuál podría ser como la repercusión? ¿En qué podría ser mal uso o buen uso de esa información? Sí, yo creo que pues es el problema, ¿no? Que existe, que pues tenemos las compañías, sobre todo grandes, no tienen acceso a nuestros datos y pues realmente pueden hacer muy mal uso, ¿no? Haciendo análisis de sentimientos y básicamente lo que buscan las empresas es pues maximizar sus ganancias, ¿no? Entonces, ellos lo que van a buscar es decir, bueno, pues ¿cómo le podemos vender a esta persona nuestros productos?
pues clasificándolas y decir, esta persona tiene tal perfil, van mejorando sus perfiles y pues los perfiles de cada persona y el problema es que pues ya nos van a manipular muy fácilmente, ¿no? Ese es como los peligros que existen. Al fin y al cabo, pues lo que es Meta, Facebook, ¿no? Tienen ya muchos datos, igual Google, y pues pueden hacer un mal uso, definitivamente. Este, yo creo, como la mayoría, pues no sabemos en qué va a parar esto. Este, sabemos que pues aún no ha pasado todavía nada así de importancia, pero pues quién sabe en el futuro, ¿no? Y cómo vayan a usar nuestros datos, sobre todo, si esos datos llegaran a filtrar a personas que hacen, ¿cómo le llaman? Eh, O sea, que empiezan a bombardear a la gente con información para sacarle sus datos, ¿no? Y con esa, pues, extorsionarla, ¿no? De manera digital. O sea, ese es un gran, problema. Imagínate alguien, no sé, el algoritmo de Facebook se da cuenta que una persona es muy manipulable, ¿no? Y le da los datos a unas personas, pues ahora sí malas, ¿no? o, o como sea, llegan esa información a personas que hacen lo que le llaman scam, y decían, no, esta persona es vulnerable, le puedes bajar su dinero, ¿no? Entonces, pues sí, hay ese problema y va a ser, yo creo que algo de lo que vamos a estar platicando en los próximos años, mucho. Ese Esos son los riesgos. Este tipo de técnicas, a mí lo que me pareciera es que como si estuviéramos regresando a la frenología, donde el tamaño de la cabeza o de la cara o una imagen, pues, va a definir como un contexto de la personalidad o de la historia de vida. Entonces, sí, me parecía como bastante arriesgado. Linet Tapia dice, mi pregunta es si se ha hablado de establecer regulaciones para el uso asertivo de la inteligencia artificial, si existen ya investigaciones, por ejemplo, en el caso de pacientes que la utilizan para conversar de sus emociones y qué tanto puede sumar y qué tanto podría ser perjudicial para los pacientes. Ujú. Sí, desconozco la verdad de este tipo de iniciativas, eh, pero pues sí, definitivamente estamos en una época de transición donde vamos a tener que elaborar todo este marco normativo. El problema pues es que es muy nuevo, ¿no? Y la tecnología está avanzando muchísimo. Yo, más o menos ya tengo algunos años trabajando en inteligencia artificial y estamos, como digamos, estamos saturados y por otro lado también estamos pasmados, que no sabemos, o sea, todo avanza tan rápido que ya no nos da tiempo ni siquiera pues, de pensar un poco, ¿no? Las cosas y, este, y así va, ¿no? O sea, no sabemos bien qué hacer en muchos aspectos. Lo que sí es que pues se tiene que hacer mucha normatividad, pero también cuidar, pues no estancarnos, ¿no? No se trata de decir, ahora vamos a prohibir todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, porque nos estaríamos dando este, ¿cómo se llama? Un balazo en el pie, ¿no? Y frenaríamos el desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Eso pues tampoco está bien, porque este, nosotros deberíamos ser suficientes, ¿no? Autosuficientes en el desarrollo. En México no nos podemos quedar atrás. De hecho, la importancia que tiene ahorita la inteligencia artificial es tal que inclusive en la guerra comercial que estamos viviendo, este es uno de los aspectos importantes, ¿no? Que están buscando como la parte de quién tiene el control o quién lleva la batuta en inteligencia artificial entre las grandes potencias. Linet Tapia, que es de quien leí su comentario y pregunta, levanta la mano. Adelante, Linet. Bueno, mi comentario va más abocado a que, por ejemplo, bueno, yo soy psiquiatra, valoro pacientes de forma presencial y muchas veces el paciente te da su vivencia respecto al entorno, más no significa que sea
como que refleje una realidad, porque él no está considerando o viendo lo casi o reflejándote lo que realmente está sucediendo. Mucho tiene que ver la abstracción y la decodificación del paciente al momento en que lo está expresando. Entonces, a mí el tema del uso de la inteligencia artificial, yo digo, el paciente platica con la inteligencia artificial, pero la inteligencia no está valorando todos estos aspectos. Y si a esto le agregamos que muchas veces los pacientes tienen características, bueno, llamémoslo así, en el caso de las características sociopáticas, donde hay mentiras, donde el paciente pues busca tener la razón, digamos, en lo que él está argumentando, ¿cómo podríamos nosotros regular esta parte? Sí, sí me queda claro lo que nos está diciendo el doctor respecto a que esto avanza muy rápido, pero creo que también al mismo tiempo tendríamos que buscar un punto intermedio en donde podamos detenernos un momento para regularlo por el alcance que ha llegado a tener y los ejemplos que nos ha dado de que ha habido personas que llegan a detonar bombas con el uso de la inteligencia artificial, etcétera. Pero en el caso del área de salud mental, pues la idea o mi comentario va más hacia eso, a que no está valorando el entorno y que el paciente dialoga con la inteligencia artificial bajo su vivencia, sin tomar en cuenta pues otras variables, pues. Pues sí, nada más rápidamente, es totalmente de acuerdo. O sea, no agregaría más que la inteligencia artificial en el área, digamos, de psicología, todavía está en pañales, súper en pañales, ¿no? Donde hemos tenido más avances, me atrevería a decir más, es en el área de imagen, donde los datos, pues como son más específicos y que estamos buscando cosas más específicas, pues es más útil. Pero en el área ya subjetiva, pues todavía falta muchísimo, ¿no? Y como decía, pues nosotros como seres humanos, pues tenemos una inteligencia todavía muy superior y tenemos muchos sensores, ¿no? Digamos, para percibir el entorno, lo cual no tiene una IA. Entonces, una IA pues todavía estaría muy lejos, ¿no? De llegar a eso, ¿no? Pero en esa misma programación de redes neuronales y aprendizaje, ¿no sería factible que la misma IA tuviera algún tipo de freno o de algo con respecto a, oye, ya me estás contando cosas que no van conmigo o que no te puedo resolver o que no sería factible tomando en cuenta que es algo que se puede modificar o programar? Sí, de los LLMs, ese ha sido ¿cómo le digamos? Su coco, ¿no? Porque las personas, como bien dicen, a veces pues traen sus cosas, ¿no? Y traen sesgos, tienen muchos, por un lado presentan una inteligencia muy superior en muchos aspectos, pero por otro lado tienen muchos sesgos, ¿no? Entonces, eso, la IA, pues, al fin y al cabo, pues no piensan, ¿no? Son sistemas entrenados con muchos datos y lo único que tratan de hacer es buscar como una respuesta adecuada de acuerdo a los prompts. Todavía no hay como, hay cierto razonamiento, pero pues entre comillas razonamientos, son más bien son situaciones como lógicas, donde le llaman los LLMs de razonadores, ¿no? Donde dicen, a ver, por qué se llegó a cierta conclusión, pero todavía sigue siendo eso, ¿no? Entonces, son modelos entrenados y estamos hablando pues, no son ni entes, son máquinas, son cosas, objetos, y estos pues no tienen sentimientos, no tienen otra cosa. Entonces, no es, lo único que hacen es sacar respuestas de acuerdo a los criterios de quien está preguntando. Entonces, ese ha sido su coco, ¿no? De ellos. Entonces, han tratado de embeber ciertos ideales o ciertos valores en los IAs, pero pues ahorita resulta que en Estados Unidos, pues, quienes crean los LLMs,
pues tienen una influencia política muy fuerte, ¿no? De la administración actual. Ajá, entonces, pues esos valores también se van a embeber, entonces sí es un riesgo, ¿no? Hasta Sí. la fecha, yo no he visto todavía algo así que me digan una LLM cosas malas, ¿no? Por lo contrario, casi siempre son objetivos los resultados, pero esto no implica que esté libre de alucinaciones o cosas malas, ¿no? Y entre más digamos, si más se metan valores de, de ciertos políticos, pues puede empeorar la situación. Eso sí, ese es un gran Bueno, riesgo. Sería un arma. podría yo Adelante, Lidia. agregar algo. Mire, yo he platicado particularmente con la inteligencia artificial buscando como solución algunos problemas, planteándole problemas de carácter emocional. Y me da muchos respuestas, sobre todo de terapia cognitivo-conductual o dialéctico-conductual. Estoy completamente de acuerdo de que es una herramienta muy útil para que un paciente pueda calmar una crisis. Puede detener la crisis completamente, solamente con platicar con una inteligencia. Es muy buena, pero yo creo que lo que hace que sea buena es que yo soy la que tiene conocimiento y sé qué preguntarle a la inteligencia artificial. Ahora, pero si tenemos un paciente que tiene ciertas características, ya hablemos de sociopatía, no vamos a poder ver esa parte. Y lo que a mí mi comentario o mi contribución sería a que este desarrollo sea constantemente evaluado. Creo que es lo más que podemos ofrecer porque muchos tienen acceso a la información y a la promoción de los beneficios que tiene, pero no todas las personas, mis adolescentes, los adultos jóvenes, no saben que es una máquina, no saben que no tiene sentimientos, no saben que tiene cierto alcance, no saben que solamente está valorando lo que les dicen. Ellos no comprenden esa parte. Para ellos están platicando con otra persona. Llega un momento en donde el cerebro humano piensa o interpreta que está platicando con otra persona y más con la familiaridad que está programada para contestar. Entonces, en ese caso, yo sí sugeriría eso, la monitorización constante y en algún momento, si nosotros vemos que no está siendo tan asertivo para la población, una pequeña regulación. Porque a lo mejor podríamos decir en algún punto que la IA puede ser que no sea para todos. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo incluso, por ejemplo, lo que he visto digo, yo me dedico más a la parte de imagen y, y son como los temas como más específicos y éticamente no son tan problemáticos. Donde sí son más problemáticos es precisamente en esta parte de los LLMs, de los modelos de lenguaje grandes. Y yo lo que he visto, pues, ahorita, por ejemplo, los ejemplos que puse es más que nada pues, para resumir cosas, ¿no? Para explicar cosas y ya. Pero ya meterse en la psicología, yo creo que ya incluso sería un error, porque sí puede tener muchos problemas. Eso sí, sí, sí creo que cuando son problemas, digamos, éticos sencillos, es problemático. Yo ya pues para nada le confiaría, ¿no? Tratar una enfermedad a una persona vulnerable con IA. Sería bien, bien problemático, ¿no? Este, yo no creo que todavía estemos preparados para eso. Y en dado caso, algo que también venía en el libro que les recomendé de ChatGPT, es que ahí decía que no se puede confiar en las IAs todavía, para nada. Y sobre todo en esos tipos de IAs generalistas, donde lo que tenemos que hacer es hacer IAs especialistas para parte médica. Ujú. Y solamente para cuestiones muy puntuales, porque si no, si nos metemos en un rollo tremendo, ¿no? Y la verdad, pues creo que haríamos más mal que bien. Perdón, muchísimas gracias, Saúl. Comentaba ahorita aquí Sergio Muñoz Juárez, ¿cuál es el posicionamiento sobre el uso de la inteligencia artificial en la conformación de protocolos de investigación? Que ese es un súper tema porque
es muy fácil poder hacer uso de la inteligencia para la investigación, ¿no? Sí, 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 digo, todavía, en este momento creo que son todavía más cosas como, de apoyo, herramientas de apoyo, pero pues quién sabe en un futuro cómo vayan a ser. Eso sí, definitivamente. Y ahorita estamos escribiendo artículos y la verdad es que nos apoyamos en la IA porque pues, te ayuda a encontrar una cita más rápido, aclarar cosas, definiciones más claras, más rápido. Este, digo, si le pones a hacer todo el protocolo, pues te lo va a hacer bien. Pues mal, ¿no? Realmente todavía está mal. Pero, como decimos, pues siempre va mejorando esto, ¿no? Y quién sabe qué va a pasar en el futuro, si es un problema. Y digamos que todavía creo que los expertos podemos revisar los protocolos y decir, ¿sabes qué? Esto fue hecho con IA, ¿no? Sí, digamos que y pronto, yo creo que pronto vamos a tener dificultades graves con esto. Sí, ahí desde la bioética, uno de los aspectos que se sugiere es que se exprese esta situación del uso de la inteligencia artificial, en qué partes o de qué forma participó en la elaboración de ese protocolo, para que al momento de ser revisado o evaluado o tomado en cuenta, también sea considerada que la información fue obtenida de esa forma, ¿no? Y ver como los posibles sesgos que pueda tener. Sí, claro. Aunque pues eso todavía deja como pues mucho en las manos de la buena voluntad, ¿no? O sea, este, te creemos que lo hiciste, pero pues si nos mentiste o no, pues ahora sí que queda en la conciencia de la persona, pero así es, ¿no? Es lo que ayuda esto. Preguntan, ¿es éticamente correcto que la IA determine con exactitud el tiempo que le queda de vida a un paciente, por ejemplo, los pacientes con cáncer? Bueno, no creo que lo pueda hacer. Eso todavía, el cáncer es este, muy complejo, es una enfermedad muy compleja y depende de muchos factores. No creo que pueda un sistema predecirlo. Perfecto. Isaac dice, creo que todavía las máquinas no pueden determinar con exactitud y aunque así fuera, sería un dato para que lo use el tomador de decisiones. ¿Qué opina Sergio Muñoz Juárez otra vez? ¿Qué opina sobre el uso de la IA en resucitación digital? Hoy, ni idea, la verdad. No tengo nada más mínima idea, nunca había escuchado al respecto. Y dado caso también, yo no soy doctor, o sea, también mi formación es el área de ingeniería, ciencias de la computación. Nosotros dependemos de lo que digan los doctores. Si los doctores nos dicen, bueno, sí se pueden recuperar, haciendo tales cosas, ¿no? O tales instrumentos, pues nosotros nos ponemos manos a la obra a hacerlos. Pero al fin y al cabo, pues quién sabe son los doctores. Claro. Sí, yo también no había escuchado esto, voy a investigar un poquito más respecto a esta resucitación digital. Gabriela Galeas dice, actualmente existe una manera de monitorear lo realizado con IA, por ejemplo, que detecte cuando algún paper se escribió utilizando IA como herramienta. Si no existe actualmente, ¿cuáles serían los pasos necesarios para que se cree esta monitorización? Hablando un poquito otra vez de la parte de la investigación. Sí, hay herramientas que ya tienen, ¿cómo le llaman? Te dicen el porcentaje de elaboración con IA. Por ejemplo, Turnitin, ¿no? Es una herramienta para determinar similaridad o plagio, ¿no? Bueno, en Turnitin detecta similaridad y ya pues si uno dice si es plagio o no, ¿no? Pero te dice el porcentaje. Aún así es muy como complicado, ¿no? Que una IA por arte de magia te decir, bueno, esto tanto fue hecho por inteligencia artificial, porque hay maneras de darle la vuelta. Por ejemplo, tú puedes hacer un texto con IA, ¿no? En inglés y luego lo pasas a francés y de francés a español, ¿no? Y para pasarlo de inglés a francés utilizas otra herramienta, otra IA, y de francés a español, otra IA, y de repente, y ya en español dices, suena raro y empiezas a cambiar tú, ¿no? Este, pues le estás dando la vuelta. Ajá. Y a lo mejor dices, bueno, pues aquí hay unas ideas que yo les puedo elaborar rápido. Ya las cambias.
Ajá, entonces, al menos en la elaboración, por ejemplo, de artículos científicos es prácticamente imposible. Ajá, sería ya cuando uno quiere hacer el error de una manera pues muy naive, ¿cómo decirlo? Muy inocente, ¿no? Y de manera masiva. Eso pues sí, pero hacer como un artículo, por ejemplo, científico, pues todavía está muy complicado que te cachen. Ah, ok, perfecto. Y Catlax envía una felicitación por los temas y la mención de manera clara y precisa. Rosa Elba Cepeda, totalmente de acuerdo. La IA no es para todas las personas, pero es de gran ayuda para interpretar datos duros. Ana Xochitl Rodríguez, hay revistas y posgrados donde hay que firmar una carta donde no se use la IA. Es cuestión de ética, incluso antiplagio. Linet Tapia, quizás mejorar la difusión y promoción como los productos en su momento, agregamos etiquetas alto en calorías, alto en sodio. No solo promover lo positivo, sino agregar, recuerda que es una herramienta electrónica y que no reemplazará la evaluación de especialista de cualquier especialidad. Entonces, son comentarios que hacen hasta ahorita. Y la verdad es que me parece que la IA es algo que hoy tenemos que estar revisando y aprendiendo cada día más porque va entrando en cada una de las áreas de la vida humana y que va presentando nuevos desafíos. Con respecto a lo que mencionaban hace ratito, respecto a la regulación, hasta donde tengo entendido, los países donde se intentaron iniciar regulaciones, en Estados Unidos se quedó en stand-by y en Europa sí se llevó a cabo ya una regulación con respecto a IA. Entonces, en México, hasta donde yo sé, no hay como una regulación, hay algunos proyectos de llevarla a cabo, pero decía yo hace rato, la IA es un arma comercial, es un arma mercadológica, de manipulación, inclusive con respecto a este, la burbuja informática en la que vivimos, ¿no? Yes. Perfecto. Pues no sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta, quisiera hacer algún comentario. Si la respuesta es no, entonces les pediría de favor, la licenciada Yari ya compartió con nosotros la liga para poder hacer la evaluación del conversatorio. Recuerden todos y todas que esto nos ayuda a ir mejorando las actividades de la difusión de la cultura bioética. También pueden ahí colocar algún tema que les sea de interés para que lo podamos ir programando. Quiero agradecerte, Saúl, por el tiempo, la participación. Entiendo que te surgió una cuestión de último momento y agradezco la oportunidad que tuvieron la mayor parte de las personas de enterarse de este cambio de último momento y ofrecemos una disculpa para quienes no pudieron enterarse a tiempo de este cambio de último momento. Pero muchísimas gracias. Jared, ¿me podrías apoyar leyendo la constancia que le vamos a entregar a el doctor Saúl Tobar, por favor? Claro, eh, bueno, le doy lectura. Dice la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala otorgan el reconocimiento al doctor Saúl Tobar Arriaga por su participación en el conversatorio virtual con expertos en bioética en el Estado de Tlaxcala con una duración de 2 horas con el tema Aspectos bioéticos de la IA en salud. Firman el doctor Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud y director general del OPE de Salud de Tlaxcala, el maestro Edgar Girón Soriano, director ejecutivo de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala, y el doctor José Reyes Luna Ruiz, director de la División de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala de Xocotenca, Tlaxcala, a 25 de abril del 2025. Perfecto, muchísimas gracias. Llegó tres comentarios más. Muchas gracias y felicitaciones por la sesión. Excelente conversatorio. Gracias al ponente y a los organizadores. Gracias al doctor. Excelente conversatorio. Y muchas gracias. Excelente tema. Puras felicitaciones, Saúl. Muchísimas gracias por tu aportación. Gracias a todos y a todas. Les agradeceremos mucho que puedan llenar los formularios para poder hacer la evaluación, la cual te haremos llegar a la brevedad posible, que tengamos los datos, Saúl, también para tu conocimiento. Perfecto. Que Muchas gracias. muchas gracias, gracias a todos y a todas. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo mes con nuestro conversatorio que presenta la Elizabeth Telles y que vamos a hablar sobre
una sola bioética. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en un mes. Gracias, Saúl. Fuerte abrazo y esperamos contar con tu presencia un día por acá en Tlaxcala. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias, hasta luego.